Ahora vamos a estudiar la aplicación de la congruencia de triángulos en su primera parte. Analicemos este problema. Dice que el mapa muestra 5 ciudades, que son las ciudades desde la A hasta la D. A, B, C, D. Luego la ciudad M, que es la que está aquí, debe su nombre a que se ubique exactamente a la mitad del camino entre dos pares de ciudades. Es decir, por ejemplo, tenemos la ciudad A y la ciudad C. La ciudad M está exactamente a la mitad de ellas. Exactamente parte en dos el camino. Y también la ciudad B y la ciudad D parte en dos el camino entre esas dos ciudades. ¿Qué distancia separa la ciudad A de la ciudad D? Se refiere a este segmento. ¿Qué distancia separa a la ciudad A de la ciudad D? Que es este segmento que estoy marcando. Eso es lo que nos está preguntando. A partir de esto podemos concluir una infinidad de cosas. Primero, para comenzar, acá tenemos que este punto resulta ser la mitad, punto medio, porque está a la mitad del camino. Si eso es cierto, entonces ya tenemos que saber cuál va a ser la medida del otro lado, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la medida? Tiene que ser 3 kilómetros. ¿Por qué? Porque la distancia entre la ciudad C y la M tiene que ser la misma que la M y la A. Entonces tiene que ser 3 kilómetros, tal cual ustedes lo están viendo aquí. ¿Por qué razón? Simplemente porque el problema me está diciendo que la ciudad de M está a la mitad del camino. Es decir, tiene que ser la misma distancia de M hacia A que de M hacia C. Por eso son 3 y 3 kilómetros. Esa es la referencia de ubicación entre las dos ciudades. Lo mismo podríamos analizar en el caso de la ciudad B y la ciudad D, que la ciudad de M está a la mitad del camino. Entre M y B la distancia es 6 kilómetros, lo cual implicaría que la distancia que hay desde M hasta D también tiene que ser de 6 kilómetros, justamente, por ser la referencia entre las dos ciudades que el problema nos estaba marcando. Entonces ya tenemos que este lado mide lo mismo que este, y este que mide 3 mide lo mismo que este. Así de sencillo. Ahora, en los dos triángulos que tenemos ahí podríamos analizar los ángulos, porque aquí justamente la ciudad M me está marcando dos ángulos que son opuestos por el vértice. ¿Qué ángulos son esos? El ángulo AMD. AMD se refiere a este ángulo, vea, ahí lo voy a marcar, y luego el ángulo CMB, que sería este ángulo de acá. Esos dos ángulos, el que marqué en morado y en verde, son iguales, porque en la teoría de pares de ángulos ya estudiamos que los que están opuestos por el vértice tienen que ser iguales, son de la misma medida. Entonces, como ya sabemos que son iguales por ser opuestos por el vértice, al tener la misma medida, entonces ya tenemos un criterio para poder concluir y llegar a la respuesta que necesitamos. ¿Por qué? Porque por el criterio lado-ángulo-lado, que fue el mismo que ocupamos en la clase anterior, podemos decir que esos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque conocemos dos lados, que son el de 3 y el de 6, y el ángulo formado por esos dos lados. El lado de 6 y el 3 kilómetros forman el ángulo verde. El lado de 6 y de 3 kilómetros forman el ángulo que está marcado en morado. Entonces, como tenemos dos lados iguales y el ángulo formado por esa pared de lados son iguales, entonces eso basta para decir que los triángulos son congruentes. Si los triángulos son congruentes, entonces todas las medidas tienen que ser iguales, las de los ángulos y de los lados. Si eso es cierto, como ya tenemos que aquí la distancia entre B y C es de 5 kilómetros, forzosamente la distancia entre la ciudad A y D también debe medir lo mismo, porque los triángulos son congruentes. Por eso el lado de A es igual a BC, este es igual que este. ¿Cuánto mide? Justamente tiene que medir 5 kilómetros. Ese 5 lo voy a agregar por acá para que ustedes sepan específicamente de qué estoy hablando. Este segmento tiene que medir forzosamente 5 kilómetros y es al final de cuentas lo que el problema nos pedía. La distancia entre la ciudad A y la ciudad D tiene que ser exactamente la misma porque los triángulos son congruentes. Ahora ustedes resolverán los ejercicios de la página 113.